Muchísimas gracias, Elena Hernando. Por último, toma la palabra Antonio Garrigues Walker. Unas palabras de clausura, porque como ustedes saben, si un acto no se clausura, queda vivo. Y hay que clausurar un acto. Siempre me ha maravillado la necesidad de clausurar un acto, ¿no? Como si los actos necesitaran algo como eso. Da gusto estar en un acto como este. Y da gusto por muchos motivos. Es un acto reconfortante, es un acto vivo, y es un acto de reconocimiento de méritos. Y en este país reconocer méritos es un ejercicio realmente maravilloso, porque hay que ver lo que nos cuesta reconocer los méritos ajenos, ¿no? Y además es un acto emocionante. Vamos además a vivir un año 2015 fascinante, inquietante, puñetero, sorprendente, larguísimo. Me alegra el optimismo vuestro de haber puesto solamente 4 urnas, ¿no? Yo creo que vamos a vivir pues como unas 40 o 50 elecciones. No digo que sean tantas, pero la sensación que vamos a tener es que estamos permanentemente en elecciones. Hemos empezado además un año lleno de inquietudes. Hemos visto el asesinato de periodistas de Charlie Hebdo, hemos visto el degollamiento de rehenes japoneses, hemos visto unas elecciones griegas que realmente están alterando y están generando una tremenda confusión en Europa, y vamos en España pues, a vivir pues, un largo proceso electoral en donde por el pronto desaparece el derecho, aparecen derechos curiosísimos, como por ejemplo el derecho a mentir. Es decir, en la política se han generado derechos nuevos, que es el derecho a mentir. La gente puede mentir sin el menor problema, sin la menor dificultad, ¿no? Forma parte ya de la acción política el derecho a mentir, ¿no? Y dicho esto, deciros que al final lo que todos tenemos que entender es que, primero, que no hay nada nuevo bajo el sol, que es verdad, que sigue siendo verdad, y segundo, que nunca pasa nada. Es decir, que la humanidad siempre ha tenido y siempre tendrá una fuerza maravillosa para afrontar todo este tipo de temas. Hay una palabra ahora que se empezará a utilizar en España dentro de nada, que es anglosajona, que es VUCA, V-U-C-A. V es de vulnerability, U es de uncertainty, C es de complexity, A de ambiguity. Y todo el mundo lo utiliza. Y todo el mundo lo utiliza y lo que dice es que esa es la época en la que vamos a vivir y que esa vulnerabilidad, esa volatilidad, esa incertidumbre, esa complejidad, esa ambigüedad requiere un nuevo comportamiento de tipo empresarial, una nueva gestión de tipo empresarial, y se aplica un poco absolutamente a todo. Y es verdad que estamos viendo pues, que en estos momentos la capacidad de predicción es prácticamente nula. Es decir, hemos visto lo que ha pasado en enero, lo que puede pasar a lo largo de los próximos meses es algo verdaderamente inenarrable. Pero luego nunca pasa nada. La humanidad aguanta permanentemente todo. Cuando hablamos de cambios tecnológicos y cuando hablamos de cambios científicos, pues en efecto hay muchos cambios tecnológicos, cambios científicos, pero son perfectamente comparables a los que ha habido. La propia introducción del ferrocarril generó más cambios sociológicos, tecnológicos que lo que estamos viviendo ahora, que es un proceso de evolución de tecnología que en alguna forma es predecible. Sabemos que vamos a más velocidad, a más contactos, a más visualidad, pero no pasa nada. Los sentimientos auténticos del hombre, sobre todo los sentimientos emocionales y especialmente el sentimiento amoroso, permanece. Una carta de amor, por cierto, en correos nos dices que ya nos envían cartas, lo cual me tiene realmente inquieto que si Correos deja enviar cartas, ese sí que es un cambio importante realmente. Pero una carta de amor del siglo XIII es igual que una carta de amor de ahora. Los poemas de amor son exactamente iguales, las emociones son exactamente iguales, la necesidad que nos reconozca es exactamente igual que antes, las envidias. Al final, el ser humano es siempre el mismo y siempre será el mismo. Y por lo tanto, la idea de tener miedo a los cambios realmente es una especie de necedad. Hemos visto cambios fabulosos. Por ejemplo, hemos visto el cambio en el Vaticano. Hay que ver lo difícil que era pensar que podía haber un cambio en el Vaticano. Una iglesia católica que estaba en pleno proceso descendiente, que había perdido toda la credibilidad con escándalos de pedofilia y otro tipo de escándalos, incluso escándalos financieros. Y de repente hay que ver cómo hiló de fino el Espíritu Santo en ese cónclave para elegir por primera vez en la historia a un jesuita,
porque nadie sabe que nunca había habido un papa jesuita, nunca había habido un papa jesuita. Los jesuitas renuncian a todo este tipo de vanidades, ¿no? Es la primera vez que hay un papa jesuita. Y además es un papa jesuita que tiene aterrorizado a la vida cardenalicia en la Santa Sede. Cada día les da un susto, cada día les da un susto. Los tiene realmente atemorizados. No voy a utilizar otra palabra porque sería incorrecto. Les tiene realmente atemorizados. Y de repente la Iglesia Católica ha recuperado una vitalidad, una fuerza maravillosa. Lo hemos visto en nuestra propia monarquía, una monarquía que estaba descendiendo en cuanto a la credibilidad, ha sido cambiada. En estos momentos tenemos un rey joven, un rey con mente global, un rey fuerte, un rey capaz de comunicar, de viajar. Y tuvimos un rey estupendo, pero el cambio ha sido una maravilla. De repente hemos pasado de una institución con baja credibilidad a una institución con alta credibilidad. En estos momentos la figura de la monarquía es de las más respetadas que hay entre las instituciones en España. Pues si todo eso ha cambiado, ¿por qué no va a cambiar el estamento político? Claro que va a cambiar el estamento político. Ellos no se dan cuenta y creen que no van a cambiar, pero van a cambiar. Y el fenómeno Podemos ha venido justamente en ese proceso de cambio absolutamente inexorable, porque todo el mundo tiene que empezar a reconocer que no se puede estar toda la vida diciendo cosas y haciendo cosas que no son correctas. Cuando un estamento pierde credibilidad, como lo ha perdido el estamento político, tiene que saber que algo tiene que pasar. Y lo que ha pasado y lo que está pasando es que alguien ha venido a decirles que esto no se va a hacer así, que hay que cambiar las cosas y que se va a buscar cosas nuevas y cosas distintas. Pero insisto, que nadie crea que eso va a alterar ni que va a generarnos problemas especiales. España, que hace 6 meses o que hace un año era un país miserable, según toda la prensa anglosajona, de repente se convierte, juntamente con Estados Unidos, en los 2 únicos países, digamos, de OCDE, que crecen. Eso, como decía Unamuno, más que paradójico, es parajódico puro, porque es que, en efecto, estamos dando vueltas a unos pesimismos en este país realmente maravilloso. Y luego se intenta minimizar todo, decir, bueno, sí, pero no, pero eso no es eso, tal, el tema del paro sigue siendo, la deuda, en efecto. Pero es que en estos momentos no hay un solo país que esté bien. Es que no hay un solo país en el mundo que esté bien. Es decir, nadie puede decir, pues mire usted, vamos a tomar como ejemplo a tal, no. Hasta los países más virtuosos, los países nórdicos, están llenos de deudas, están con crisis inmobiliarias, no tienen crecimiento. Un país como Holanda, que hay que ver cómo nos ha insultado permanentemente, resulta que tiene problemas internos de ajuste sociológico muy grandes. Un país como Estados Unidos, que está creciendo, que prácticamente no tiene desempleo, se encuentra con un presidente que no controla ninguna de las 2 cámaras. Y le quedan 2 años de presidente sin tener ninguna posibilidad de aplicar sus propias filosofías en materia de migración, en materia de temas. Ese es el tema. Hace unas semanas estuve con una persona que muchos de ustedes conocerán, Paul Volcker, que fue el expresidente de la Reserva Federal de Estados Unidos. Y teníamos un debate sobre qué implicaba la crisis en Europa y la crisis en Estados Unidos. Y entonces él me dijo, hombre, el señor Garrigues tiene que hablar de la crisis en Europa, pero yo me voy a anticipar. Él es de origen alemán, Paul Volcker, está casado además con una mujer alemana, encantadora, su secretaria, y me decía que la gran diferencia que hay entre la evaluación de la crisis en Estados Unidos y la evaluación de la crisis en Europa es muy simple, que es que en Estados Unidos la palabra crisis ya no existe. Decir la palabra crisis es feo, es caca. Es propio de gente tonta, torpe, cobarde, miserable. Dice, en cambio, en Europa es que todo el mundo habla de la crisis. Y dice, yo tengo la sensación de que esa manía de hablar permanentemente de la crisis no es otra cosa que un proceso de justificación permanente de que yo no hago estas cosas por la crisis, estamos todos hablando con la crisis, es que a pesar de la crisis, cuando nos preguntamos, ¿cómo te va? Y todo el mundo dice, tirando. Yo no soporto esa expresión llana, eso de tirando, tirando. ¿Como respuesta a qué? Pero tirando. Pues si no le he preguntado, es un horror. La palabra tirando es verdaderamente un horror. Tenemos, por lo tanto, que empezar a entender que en este país hemos hecho cosas, seguimos haciendo cosas tan importantes, hemos demostrado tal cantidad de resiliencia. Está claro que el tema del paro es un tema tremendo. Está claro que el tema del paro juvenil es tremendo. Pero también a los jóvenes habrá que decirles algún día que tendrán que asumir su propia responsabilidad. Porque es que el tema del colchón familiar es una cosa muy bonita y ha sido muy útil en este santo país, pero es que hay que ver cómo cuidamos a nuestros hijos.
Antes aquí todo el mundo pide que se levante la mano. Yo otro día estuve en una reunión de gente joven de 22, 23 años, además de gente con ciertos privilegios. Les preguntaba de cuántos vosotros vivís con vuestra familia y levantó la mano pues el 93 o el 94%. En Estados Unidos un sábado a los 18 años se va. Pero hay que ver aquí cómo les queremos a los jóvenes. Es que hay que ver la comidita que se le da todos los días, lo que le gusta, cómo le gusta. En cuando tiene un poquito de fiebre, el cariño que recibe esa persona para que siga sobreviviendo. A ver si generamos en este país niveles de exigencia, niveles de compromiso, niveles de responsabilidad mayores. Ha mencionado el libro de Theodor Zeldin sobre el diálogo, el tema del diálogo. Si es que la democracia consiste en convivir en desacuerdo. Y se conviven no consiste en estar de acuerdo, consiste en convivir en desacuerdo. ¿Y cómo se convive en desacuerdo? Con el diálogo. Y Zeldin cuenta ahí una anécdota maravillosa que es de John Wayne, no sé qué película es, pero es un John Wayne que tiene una relación que se nota que es amorosa con una chica, pero no se atreve nunca a dar el paso adelante, ¿no? Y la chica ya se empieza a hartar y hartar. Y de pronto un día le dice, si es que tú no necesitas nada. Y él responde, yo solamente necesito a quien me necesita. Bueno, están en ese debate, hasta que ella de pronto corta por los años y se pone el traje más sexy que encuentra, pero un traje realmente revolucionario. Y él la dice, John Wayne la mira y dice, como te vistas así otra vez, te meto en la cárcel. Dice, creía que nunca me lo ibas a decir. Dice, pero si te he dicho que te voy a meter en la cárcel, dice, no, has dicho que me quieres, lo que pasa es que no tienes ni la menor idea de cómo se dice eso. Pues yo estoy seguro que los políticos españoles quieren hablar, lo que pasa es que no saben cómo hacerlo, no saben todavía cómo hacerlo, pero algún día lo harán. Y luego, como resolvamos el tema de tener un mejor estamento político, teniendo como tenemos ya una nueva monarquía, teniendo además como un proceso de crecimiento que somos realmente un ejemplo para todo el mundo. Es que hay que ver ese gozo de que en estos momentos se nos presente como ejemplo de todo el mundo. Es que te da cierto pudor realmente. Pues realmente el que todavía generemos en este santo país actitudes negativas y actitudes es tremendo. Y por eso, cuando uno lee libros como el de Mario Alonso o cuando lee los mensajes de Santiago, que siempre estás muy serio, Santiago, siempre estás muy serio, siempre estás muy serio, pues realmente da gusto ver la cantidad de aportación que hay ese mensaje. Y estos 10 libros que hemos visto realmente es una gloria. Yo lo que no sé qué nos pasaría a la cabeza si uno se mete de pronto esos 10 libros, incluidos, por cierto, los prólogos, ¿no? Que has visto que Mario Alonso ha mencionado el mío y que fue la razón del éxito, vamos, en fin, del libro de Mario Alonso, ¿no? Pero si uno leyera todo ese libro, ¿qué haría realmente? Es decir, ¿qué es lo que tendría que hacer, ¿no? Pero es verdad que lo que hace No Square, yo sigo sin saber lo que hace No Square, ya sé que cuesta... Sí. Sé que cuesta 60 euros, ya por fin ya tengo un dato concreto sobre lo que tengo que pagar para hacer ese tema, pero decirles que da gusto estar aquí, que realmente da gusto estar en este auditorio, estar aquí da gusto, realmente da gusto, hay una sensación de calidad y excelencia estupendo y que por lo tanto me da una pena clausurar este acto tremendo, pero queda clausurado el acto de premios